Bueno, buen día a todos los que no he saludado. Les cuento que está más cálido afuera que acá adentro, ¿no? Me estaba por sacar el sueldo y dije, no, ya tenemos eso. Bueno, hace un tiempo venía dando vueltas acerca de estas 7 iglesias que figuran en el Apocalipsis y llegó el día en donde lo que el Señor me había dado a mí me dijo, bueno, ahora decirlo. Así que es el momento de que podamos compartir mi palabra. Si bien son 7 iglesias, vamos a ir rápido y nos vamos a detener solo en aquellos puntos que podamos tomar como aprendizaje para la congregación. Cuando el Señor le manda a escribir a Juan el libro del Apocalipsis, me sorprendía cuando en el versículo 3 se le dice, bienaventurado, no solamente a los que leen, sino a los que oyen las profecías de este libro. Y sigue y dice, y les guardan, porque ciertamente vengo en breve, porque ciertamente el tiempo está cerca. Y sigue el pasaje ahí en Apocalipsis capítulo 1. Y la introducción que Juan hace dice a las 7 iglesias que están en Asia. Con lo cual, el libro del Apocalipsis, la revelación que el Señor Jesucristo le da a Juan, es para la iglesia. Por eso, así como Pablo escribe y cuando narra alguna epístola dice, Pablo, siervo de Jesucristo, tal, acá Juan, cuando tiene que escribir la revelación de Jesucristo, dice a las 7 iglesias que están en Asia. Y sin duda no encuentro muchos libros en las Escrituras que vengan rotulados con una promesa para los que lo leen y para los que lo oyen. Sin embargo, muchas veces solo nos detenemos ahí cuando hablamos del arrebatamiento, cuando hablamos de los últimos tiempos, pero no nos estamos dando cuenta que el Señor nos está diciendo que estemos atentos a todas estas cosas y nos fortalezcamos en la fe, hablando justamente de eso. Vamos entonces a leer desde el capítulo 1, desde el versículo 4, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 11. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y lo dice. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana con nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido y refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Versículo 16, tenía a su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y que estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí nomás la lectura de la palabra de Dios. Y ahora sí, antes de comenzar y entrar a hablar de las iglesias, vamos a tener una oración. Amado Dios y bendito Padre Celestial, gracias te damos por poder abrir tu palabra y que tú nos enseñes a través de ella. Queremos rogarte, Padre, que permitas nuestra concentración en esto, que pongamos nuestro corazón en ello y que dispongamos nuestras vidas para aprender lo que tú tienes para nosotros. Te bendecimos y te alabamos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, en los capítulos 2 y los capítulos 3, ahora sí ya Juan va a empezar a escribir lo que el Señor le dice para las iglesias. Y estas iglesias que vamos a leer se encuentran en Asia Menor, como bien dice ahí, las iglesias de Asia, están en lo que sería hoy la actual Turquía. De hecho, muchas de estas iglesias, o mejor dicho, muchos de estos lugares aún existen con ese nombre en ese lugar, y otros son ruinas a las cuales la gente va
y puede visitar. Pero más allá de eso, lo que nos encontramos es con que estas iglesias existieron, por un lado, cuando Juan escribe, habla de 7 candeleros y 7 estrellas. Esas 7 estrellas, luego va a explicar, son aquellos mensajeros, aquellos ángeles enviados para dar este mensaje. Y aquel candelero, cada una de las iglesias era simbolizada o tenía un candelero. Luego, gracias. Yo sé que el primer punto es, cada iglesia existía en el momento en que el Señor le estaba dando aquella revelación a Juan. En segundo lugar, las 7 iglesias representan a los diferentes estadios o situaciones que la cristiandad vive en la tierra en diferentes momentos del tiempo, que vos y que yo podemos vivir lo que vive alguna de estas iglesias en mi vida personalmente. Y en tercer lugar, las 7 iglesias cronológicamente representan las diferentes etapas que fue atravesando la iglesia del Señor a lo largo de los tiempos. Ahora sí vamos a entrar entonces en el capítulo 2 y vamos a comenzar sí con la iglesia de Éfeso. Y nos vamos a encontrar así con la iglesia del primer siglo, la iglesia de los apóstoles. Y va a comenzar entonces tomando como estos 4 puntos las características con las cuales el Señor se presenta, la característica que tiene la iglesia, aquel llamado de atención y por último a los vencedores, a los hijos de Dios, a los cristianos, a la verdadera iglesia de promesa. Estos puntos se repiten en cuanto a los conceptos en cada una de las iglesias, excepto 2 iglesias en donde no hay llamado de atención. Pero fíjense que cuando el Señor se presenta va a tomar y va a recurrir a lo que ya leímos en el capítulo 1, algunas de aquellas características que presentaba aquel que estaba con sus ropas blancas y que podía ver Juan en ese momento, que cayó rendido a sus pies. Va a tomarse de algunas de esas características específicas para hablarle a esa iglesia. Y a la iglesia en Éfeso se va a referir como el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, aquel que recorre la iglesia, aquel que está en medio nuestro, aquel que no nos deja solo y que no nos abandona. Ese es el que le dice a Juan, que conoce las obras de aquella iglesia. Usted no puede ir siguiendo la Biblia, mirando lo que dice el Apocalipsis allí. Conoce el trabajo, que es arduo, la paciencia que los hermanos tenían y que no soportaban a los malos. Probaron los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Era una iglesia que había sufrido, que había tenido paciencia, que no había desmayado y que aparte de todo eso aborrecía las obras de los nicolaitas, aborrecía a aquellos que vivían licenciosamente. Pero se le llama la atención a esta iglesia y le dice el Señor, pero has dejado tu primer amor. Recuerda entonces, arrepiéntete y volvé a hacer las primeras obras. El que venza, el Señor le va a dar de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Eso es lo que el Señor le transmite a esa iglesia del primer siglo, que le transmite a la iglesia de hoy, que le transmite a la iglesia de todos los tiempos. Y pensaba en estas palabras y me agarraba de lo siguiente. Un punto es, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Estamos atentos a lo que dicen las personas que llegan a la iglesia para saber si son de Dios. Si vienen de Dios y no compramos a una persona como cristiana, la sentamos en el banco y lo hacemos como un hermano más. Porque no es así. Porque lo engañamos a él y podemos engañar a la congregación y ponemos en riesgo a los hijos de Dios. Has probado lo que dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos, porque no falsos. Sufriste. Y dice, aquellos que viven licenciosamente, a los nicolaitas, no podés soportar sus obras, así como yo tampoco. No permitías que dentro de la iglesia pasen esas cosas. Las aborreces las obras de los que viven de una manera liviana, tomándose licencia.
Esta iglesia tiene la particularidad en que en el libro de los Hechos lo encontramos a Pablo y en el tercer viaje misionero va y se queda allí cerca de 3 años. Y es impresionante cómo va creciendo, no solo en número, sino en devoción de Dios. Y aquellos que dice estaban, digamos, se puede bajar un poco la ganancia, no sé qué tiene el micrófono, pero una cosa. Dice que los que practicaban la magia, dice, llevaban sus libros que eran sumamente costosos y armaron una pila y los prendieron fuego. Se arrepintieron de su vida. Y me sorprende cómo expresiones como la del libro de los Hechos, donde está esto, no vayan hacia allá, sino que en el Apocalipsis, capítulo 19, dice el versículo 18, muchos de los que habían traído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Eso fue allá por el año 55, más o menos, de la era de Cristo. Años después, Pablo va a escribir una epístola que lleva este nombre. Le escribe a los santos y fieles, característica de la iglesia, remarca en su Biblia, fieles. Versículo más adelante va a decir el versículo 15 de Efesios capítulo 1, que era notable la fe en el Señor y el amor para con todos los santos, y por eso daba gracias a Dios Pablo, característica de la iglesia. 30 años después, el Señor le va a decir a esa iglesia, volvé a hacer aquellas primeras obras, porque has dejado tu primero. Entre 38 y 40 años pasaron entre aquel momento en que estuvo Pablo a que el Señor le llama a la iglesia, le dice estas cosas. Y me ponía los pelos de punta cuando me acordaba de este número y lo asociaba con la iglesia local. Y yo digo, cuántas cosas hermosas tiene una iglesia. Cómo crece una iglesia. Y cuando la ves de pequeña, todo hermano bautizado estaba al servicio. Y cuando la iglesia crece, muchos de los hermanos bautizados se atrincheran en el banco. Porque total hay varios que pueden servir al Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, por tanto arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estamos esperando para hacer lo que el Señor nos manda? ¿Qué estás esperando para bautizarte si todavía no lo has hecho? ¿Qué te lo impide? ¿Qué te lleva a no dar ese paso y jugártela por el Señor y decir realmente lo que se hizo en tu vida? Avanzamos y desde el versículo 8 de este capítulo empieza el Señor a hablarle a otra iglesia, la iglesia de Esmirna. Esta iglesia cronológicamente está ubicada desde el siglo I hasta el siglo IV. La iglesia no adoraba a los ídolos que adoraba la gente en el Imperio Romano, ni se postraba ante el emperador romano, y eso para el César era un problema serio. Que aquellos revolucionarios vinieran a mostrar una forma de vida totalmente distinta de la que ellos querían imponer para poder gobernar sobre ese imperio era un problema latente, y por ende la iglesia en ese tiempo sufrió persecución, se les saca su vivienda, se mataba, y a modo de ejemplo para aquellos que iban en contra se les enseñaba otra vez torturas del sufrimiento que había para aquellos que iban en contra de la adoración a lo que el imperio enseñaba. Entonces sí, el Señor escribe y dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice. No me van a enseñar a mí de sufrimiento, dice el Señor, yo sé de qué se trata. Entonces va a remarcar y les va a decir, conozco tus obras, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, pero sábelo, sos rico. Cuando leía esto y veía la promesa para aquellos que daré la corona de vida y el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda, piensa, hermano, lo que vivía aquella iglesia en aquel momento de persecución y en que realmente se bautizaba. Estaba diciendo, y le estoy jugando realmente por el Señor. Humanamente eran pobres, pero el Señor los veía ricos. La iglesia en la tribulación, dice Proverbios 3:6, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas.
Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, antes, bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Dios se complace en aquel que le sirve, que sufre padecimientos por servir al Señor. Pedro va a escribir una carta de punta a punta, hablándole a aquellos que padecen, sabiendo que es todo para la gloria del Señor, las promesas que hay para ellos. El Señor se presenta diciéndole: sé lo que es sufrir, pero sepan que así como sufren ahora daño de tu cuerpo, ustedes son mis hijos y no van a sufrir daño, sino que se unen porque van a tener vida eterna. Avanza y sigue Juan escribiendo, y viene la iglesia de Pérgamo entre el siglo IV y V. Tan vino redacta un edicto en que a la iglesia se la reconoce como tal, y ya no va a padecer las persecuciones que padecían, como fue el caso de Diocleciano, como fue el caso de Nerón. La iglesia era reconocida como tal y tenía libertad religiosa y era tolerada ya. Pero atrás de eso, esta iglesia puede ser reconocida como la iglesia comprometida con el mundo. Fíjense lo que dice el Señor cuando se presenta el que tiene la espada aguda de dos filos. Y cuando vamos al libro de Hebreos, al capítulo 4, versículo 12, ahí aclara que la palabra de Dios penetra con la espada de dos filos. A la iglesia le dice que conoce sus obras. Le dice que mora en el lugar donde está el trono de Satanás. Resulta que en aquel lugar estaba el culto de adoración al emperador. Retenés mi nombre y no me negaste, pero tenés a los que retienen. ¿Qué retienen? La doctrina de Balaam. Tenés ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas y se arrepentite. Si no, pelearé con ellos con la espada de mi boca. Tenés ahí los que tienen la doctrina de Balaam, la doctrina de los nicolaitas. Cuando arrancamos empezamos a hablar de la iglesia en Éfeso y dijimos: aborreces las obras de los nicolaitas. Años después, ya cuando la iglesia no es oprimida, había convertido en doctrina dentro de la iglesia lo que antes aborrecía y eran obras. Fíjense cómo el diablo va obrando a través de los tiempos. Y concedió por un lado un decreto para que se lo deje libre, pero empieza a la iglesia a atarla con otras cosas y mete doctrina adentro de la iglesia. Las licencias que se empezaban a tomar adentro de la iglesia. Dice: tienes a los que retienen la doctrina también de Balaam, aquellos que enseñó a Balac a poner tropiezo al pueblo de Israel, aquel que por plata iba a maldecir al pueblo de Dios, aquel que les enseñaba a las mujeres moabitas a hacer caer con fornicación a los del pueblo de Israel, aquel que les enseñaba a comer de los sacrificados a los ídolos. Tienes los que retienen esa doctrina dentro de la iglesia. Hay una advertencia a la iglesia por ser seducidos por el pecado por estar adentro. A los nicolaitas veíamos antes que decimos acerca de esta libertad, y escoge la clara y dice: también se sabe de esto que cuando les agregan la palabra es aquellos que se ponen por encima del pueblo, por encima de la iglesia, y aquellas posiciones que eran de ancianos, de pastores, empezaban a considerarse como una posición superior y ser intermediarios entre Dios y los hombres. Esa doctrina no provenía de Dios y era parte de lo que estaba empezando a pasar, y se van dando cuenta de lo que se estaba formando. Advertencia del Señor contra el pecado adentro de la iglesia, enquistado y hecho ya doctrina. Va a volver a pasar el tiempo, y eso que comenzó de a poquito se iba haciendo una bola de nieve. Y nos vamos a la iglesia de Tiatira, capítulo 18,
versículo 18 del capítulo 2, del siglo VI al XV, aparece la Iglesia Católica. Y el Señor se presenta y dice: el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, el que escudriña los corazones, y aquellos pies como bronce bruñido, es justicia y es juicio de Dios. Les va a advertir, pero primero les va a decir: conozco tus obras, conozco tu amor, conozco la fe que tenés y el servicio que das, conozco de tu paciencia y que las obras que ahora haces son más que las que hacías antes, pero hay una cosa y no puedo dejar que siga, y es que tenés ahí dentro que tolerás a Jezabel. Ella enseñaba y seducía a fornicar y a comer de los sacrificados de los ídolos. Posiblemente en la iglesia de aquel momento, cuando Juan escribía, había una mujer que se llamaba Jezabel y pasaba esto, pero proféticamente el Señor estaba anunciando lo que iba a pasar después. Pero fíjense la palabra que subrayo ahí. ¿Qué dice? Toleras. Tenían dentro de la iglesia anterior, los que retenían la doctrina de Balaam, tenían los que tenían la doctrina de los nicolaitas, y ahora ya dentro de la iglesia toleraban que se enseñe a comer de los sacrificados de los ídolos, que se enseñe a fornicar, que se enseñe a vivir una vida licenciosa, y es parte de lo que ahí se vive. Vení, sentate, Dios es Dios de amor. El llamado de atención entonces no queda ahí, sino que si siguen leyendo, ojo con aquellos y con los hijos de aquellos, la concepción del pecado de haber hecho lo que se hizo. Por eso el Señor se presenta como aquel que tiene esa mirada y aquellos pies de justicia y de juicio para con aquellos que hacen esas cosas. Y no confundamos que por más que llame a iglesia, esa gente a la que se le menciona esas cosas eran la iglesia, porque puertas adentro de lo que llamamos iglesia hay hijos de Dios y hay gente que no lo es. Y es por eso que muchas veces a las 7 iglesias se la compara con Mateo 13 y dice: fíjense la cantidad de semejanzas que hay entre las 7 iglesias y Mateo 13, donde se habla de la parábola del sembrador, cuando se habla de la buena semilla, cuando se habla de la semilla de mostaza. Leámoslo después, hermanos, meditemos en ello y fíjense el paralelismo que existe entre aquellas parábolas que el Señor menciona y las iglesias que aquí estamos leyendo. Avanzamos, vamos a la iglesia de Sardis. Acá nos encontramos, si lo mirásemos cronológicamente, lo que pasó luego de la reforma de Lutero, que si bien fue algo importante y fuerte para la iglesia, en poco tiempo eso se enfrió. El Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, aquel que está en medio de todo lo que hace la iglesia de Dios en todos los tiempos, y le dice: conozco tus obras, tenés nombre de estar vivo, pero, ¿qué dice ahí? Estás muerto. Crees en un hijo de Dios, pero tenés cuidado, hay muchos que no lo son. Hay unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Era una iglesia con profesión de fe, pero sin vida. Acuérdate de lo que has recibido y oído, le dice, como llamado de atención, guárdalo y arrepiéntete. Digo, estás sentado en un banco, escuchaste de Dios, entonces le dice: recibiste, oíste, guardalo, pero arrepentite. Tenés nombre de estar vivo, pero no lo sos. Venís a la iglesia, crees en un hijo de Dios por hacerlo, conocés de la palabra de Dios, traes tu Biblia a la iglesia, tenés nombre de cristiano,
pero no te arrepentiste y no sos un hijo de Dios. Tenés nombre de estar vivo, pero has muerto, me dice el Señor. Arrepentite, estás a tiempo. Examinémonos a nosotros mismos, amigos, para saber si estamos en los caminos del Señor o le oímos hablar, o recibimos la bendición de estar cerca de los hijos de Dios, pero estamos lejos. Arrepentite y seguir al Señor. A los que venzan, el Señor le dice que le va a vestir de vestidura blanca. Y va a borrar su nombre, no va a borrar, dice, su nombre del libro de la vida, y le va a confesar delante de su Padre y delante de sus ángeles. El que en mí cree, dice el Señor, no será avergonzado. El que me confiesa delante de este mundo, yo lo voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Acá le está hablando a los cristianos, aquellos que sí han sido inscritos en ese libro de la vida, pero hay de aquellos que creen ser cristianos, por orar en su casa, por cantar los coros tan bonitos, por traer una Biblia a la iglesia, por sentarse en el banco, por vivir en una familia de cristianos. En el único lugar a donde va a decir que son cristianos quizás sea en una escuela, pero no en el cielo. Por tanto, te mando que aquello que recibiste y que oíste, guardes y te arrepientas. Avanzamos ya sobre el capítulo 3 y nos encontramos con la iglesia de Filadelfia. Fíjense que una de las características de esta iglesia, así como la de Esmirna, es que no tiene un llamado de atención. Esta iglesia vendría a ser en los tiempos, siglo XVIII y XIX, cuando los misioneros a lo largo del mundo empezaron a tomar esa posta de predicar el Evangelio en muchos lugares y llevar la palabra del Señor a muchos lugares de la tierra, levantando la bandera de Cristo. El Señor dice que se presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Conozco tus obras, sé que tenés poca fuerza, dice, pero guardas mi palabra, pero no negás mi nombre. Y lo ato con aquello que decía, no me negas delante de los hombres, yo te voy a nombrar delante de mi Padre, de sus ángeles, como le decía la otra iglesia. No has negado mi palabra, dice, por tanto te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir, y ahí sabemos que la iglesia es librada de la tribulación. ¿Qué promesa le da el Señor a los que vencen? Lo haré columna en el templo de mi Dios, nunca más saldrá de allí. Nadie lo va a arrebatar de mi mano, no hay pérdida de la salvación que Dios otorga. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, escribiré sobre él el nombre de la ciudad de mi Dios, y escribiré sobre él mi nombre nuevo. ¿Lo conoces? Yo no. Ya lo conocerán. Triple sello de garantía que está poniendo el Señor sobre sus hijos. Y que si es extendida la garantía que el Señor pone, sí, por la eternidad. Nadie le va a arrebatar de su mano. Lo hará columna en el templo de su Dios y nunca saldrá de allí. Esa es la promesa que Dios da a sus hijos. Por último, la iglesia de Odisea, capítulo 3, versículo 14 en adelante, quizá una de las más conocidas. Quizá conocemos que la iglesia actual está representada en los días actuales, una iglesia tibia, en donde se ve la apostasía, aquellos que se apartan de la fe, aquellos que se criaron con ustedes desde chicos y que de golpe y de la nada dicen, yo no creo en Dios, eso no es lo que tengo para mi vida. Profesan una vida totalmente distinta y demostrando no ser hijo de Dios con sus hechos, porque con sus hechos niegan. Y el Señor se va a presentar como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, le va a decir, y son cumple. ¿Se acuerdan que una iglesia le decía
eres pobre, conozco tu obras, conozco tu pobreza, pero eres rico. Se lo dice a Esmirna. A esta iglesia le va a decir, decís ser rico, pero no tenés idea de lo que pensás, porque sos un desventurado, porque sos un miserable, porque sos pobre, porque sos ciego y andás por la vida desnudo espiritualmente. La tibieza espiritual no la tolera Dios. Lo prefiere allá. Pero dice, o estás conmigo o estás contra mí. Pero eso de quererte parar ahí y terminar haciendo equilibrio en el lindero, queriendo llevar una doble vida, a Dios no le gusta ni le quiere. Tener nombre de que sos rico, te crees rico, dice el Señor, y las vestiduras que tenés son blancas, ni ves, sos miserable, sos pobre, sos un desventurado. Esa es la vida que lleva aquel que cree estar en los caminos del Señor, pero vive una vida conforme a este mundo. Te aconsejo de que me compres oro para que puedas ser rico. Te aconsejo de que me compres vestiduras blancas para vestirte y así realmente vas a ver lo que es estar vestido y no desnudo. Te aconsejo que me compres colillo para que puedas ver que estás pegando de frente en la vida cualquier cosa, porque no sos hijo de Dios. Y acá pone la iglesia en tibieza y con la apostasía que hoy en día estamos viendo. Personas que nunca hubieras pensado que hablen en contra de Dios, que se criaron con vos quizá en los caminos del Señor, que salieron con vos a repartir tratados, hoy en día pueden estar diciendo lo contrario, porque de la boca para afuera lo eran, pero nunca aquel sello del Señor estuvo en sus corazones y en sus vidas. Qué triste es ver esa situación, pero qué atento que hay que estar en la iglesia para que en ese tiempo en donde las personas permanecen, escuchan de Dios, no nos engañemos ni los engañemos. Así como decía la iglesia del primer siglo, has probado los que decían ser apóstoles y no lo sos y los hallaste mentirosos. Así nosotros, hermanos, tenemos que estar atentos, ustedes para conmigo y yo para con ustedes, de que el sello del Señor esté en la vida nuestra y que no haya convencidos sentados en el banco, ocupando el lugar. Porque llegará el día en que alguna ola y un coletazo de la vida los saque de este banco y vayan al mundo y ahí muestren que realmente el sello del Señor no estaba en sus vidas, que nieguen a Dios quizá, que el momento ideal para escuchar del Señor era aquí en la iglesia, leyendo la palabra, así cuando empezaron a gustar. Hablo a los encargados de área, hablo a aquellos que hacen discipulados, hablo a todas las personas que tienen la posibilidad de decirle a vos que tienes el Señor aquí en la iglesia, porque es el momento más fuerte en que las personas están escuchando de Dios. La radio, el volumen de este mundo está muy alto y es ensordecedor y lleva a las personas a cambiar sus principios de vida porque no estaban escritos en su corazón. Hemos repasado, y en el último slide no se lee lo que dice, pero hemos repasado 7 iglesias, hemos repasado diferentes momentos de la iglesia a lo largo de los años y hemos dado con que muchas características de las iglesias a lo largo de los años están en las iglesias de hoy en día. Pero hay un detalle que no es menor. El Señor termina hablando en cada mensaje a cada iglesia, promesa a los vencedores. Y no le habla a la iglesia, te habla a vos y me habla a vos. Separa a los que están sentados en una iglesia y le habla a aquel que realmente es su hijo, de lo cual nos tenemos que aferrar, pero que tenemos que aprender cuál es el mensaje, sabiendo que el Señor viene en breve. Bienaventurados los que leen y los que oyen. Les comentaba, decía cuando empezaba a hablar, capítulo 1, versículo 3 del libro Apocalipsis, las profecías de este libro, y las guardan, porque el tiempo es cerca. Qué hermoso sería que el Señor no tenga nada para decirle a cada uno de nosotros, pero tengo contra ti. Que el Señor pueda decir, conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco tu fe, conozco tu paciencia. Veo que tus obras postreras son más que las primeras.
Eso puede decir el Señor de nosotros. Eso sí, el Señor lo puede decir la iglesia, pero lo puede decir de vos y lo puede decir de mí. Porque no vamos a ir de grupos a la presencia del Señor, vamos a ir individualmente y el sello tiene que estar no en el corazón de la iglesia, sino en tu corazón y en mi corazón. Así que yo lo único que puedo decirte en esta hora es que no te dejes engañar por aquellos pensamientos que te hacen pensar que sos un hijo de Dios y no lo son. Y como hijo de Dios, aquellos que sí lo son, los invito a que entre todos levantemos nuestras manos espirituales al cielo para ganar las batallas, para salir adelante, para sostenernos los unos a los otros, para que no vengan tiempos en los que el Señor nos tenga que decir: fíjate las primeras obras que hacías, arrepentite y volvé a vivir una vida de enamoramiento con el Señor. Que podamos vivir así en estos tiempos, que podamos predicar la palabra como en los tiempos seguramente cronológicos de la iglesia de Filadelfia, en donde se ponían en la cabeza avanzar con el mensaje de Dios, sabiendo que tenemos la libertad para hacerlo. Esa es la iglesia que el Señor quiere, esa es la iglesia que el Señor quiere buscar. Y sin duda que el Señor no quiere decir: tengo algunas cosas contra ti, pero no puede dejar de señalarlas, porque sus ojos son como llama de fuego, porque sus pies son semejantes a bronce unido, y así como hay amor y justicia, el Señor no puede dejar de pasar, no puede tolerar que nosotros tampoco toleremos dentro de la iglesia doctrinas falsas, enseñanzas de pecado, que no debemos tolerar, que lo podamos señalar, que lo podamos marcar, que lo podamos apartar. Un cajón de fruta se contamina solo con una fruta entera, porque esa fruta empieza a largar gas, y ese gas que larga esa fruta empieza a hacer sobremadurar a aquellas otras. Separemos del cajón de fruta que no está en condiciones, trabajemos sobre ella. Nos ponemos de pie y terminamos con oración. Bendito Dios y amado Padre Celestial, una vez más te agradecemos por tu palabra, por lo que tú nos enseñas en ella. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque todo lo que nosotros podemos experimentar en este mundo, tú lo conoces. Tú nos enseñas, Padre, que el Señor Jesucristo fue tentado en todo y no cayó. Queremos agradecerte, Padre, porque nos das todas las promesas que nos enseñas en tu palabra, y así como hemos podido leer para los vencedores, para aquellos que son tus hijos, tienes grandes y maravillosas promesas, así como no existirá muerte segunda, porque estaremos contigo, seremos columnas en aquel lugar, estaremos contigo por la eternidad, recibiremos nuestro hermano, nos confesarás delante del Padre. Gracias, Señor, por todas aquellas cosas que pones como esperanza para la iglesia, pero también, Padre, rogamos por aquellos que visitan, que están aquí, que se sienten cómodos, para que hables a sus corazones, Señor, para que los quebrantes, para que aquellos que pueden tener nombre estar vivos pero estén muertos, Padre, puedan arrepentirse, guardar y entender lo que tú has establecido para la humanidad y para la iglesia. Queremos poner esta semana que comenzó en tus manos, Señor, y estar fortalecidos en ti para vivir una vida que te agrada. Oramos y lo hacemos más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.